contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano, previsto en el artículo 22, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Hacer constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron, previsto en el artículo 22, numeral 9 de la misma ley. Grave e inexcusable error reconocido en la sentencia, prevista en el artículo 22, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Y grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del derecho, previsto en el artículo 23, numeral 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por lo cual, se dio el trámite correspondiente, designándose en esa oportunidad a la magistrada Marjorie Calderón como ponente en el presente asunto. En fecha 28 de junio del presente año, por decisión unánime de la Sala Plena, se admitió la solicitud, convocándose a una audiencia oral y pública conforme a lo establecido en el artículo 117 y 379 del Código Orgánico Procesal Penal para el día de hoy. Por supuesto, la naturaleza del procedimiento, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, antes de dar inicio al desarrollo del debate correspondiente, ha decidido como punto previo hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza del procedimiento de antejuicio de mérito, más cuando se trata del histórico e inédito caso en el cual recae sobre la alta investidura de la máxima autoridad en materia de titularidad de la acción penal, como es la figura de la Fiscal General de la República. Al respecto, debo informar que, ceñido a lo que dispone el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el procedimiento previsto para establecer si la ciudadana Luisa Ortega Díaz ha incurrido en responsabilidad de carácter ético o moral es el antejuicio de mérito, previsto en los artículos 376 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Esto a raíz de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que establece lo siguiente: los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, que declare que hay méritos para su enjuiciamiento. Como podemos observar, ha querido el legislador que la sala plena, investida de sus facultades jurisdiccionales, sea quien declare si hay méritos o no para el enjuiciamiento de los miembros del Consejo Moral Republicano, en los casos expresamente establecidos en dicha norma, aun cuando estos supuestos no se tratasen de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pues queda claro que la única posibilidad que tiene el Tribunal de la República en ejercicio de su función jurisdiccional de absolver algún tipo de conducta o de establecer una determinada responsabilidad es profiriendo una decisión de carácter judicial, por lo cual el único procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico que faculta la sala plena para el enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado se encuentra establecido en el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal. Es así que ha dispuesto el legislador, basado en los principios y garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, debe ser el procedimiento que se aplique para el presente caso. Sin embargo, debo destacar que de existir la necesidad de implementar un proceso especial no establecido en la ley, la sala podrá aplicar el que juzgue más conveniente para la realización de la justicia. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido a tenor es el siguiente: las reglas del Código de Procedimiento Civil regirá como norma supletoria en los procesos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir, se podrá aplicar el que las salas juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal. Cabe destacar que utilizar otro mecanismo de carácter administrativo o un procedimiento no establecido en la ley menoscaba el Estado de Derecho y las garantías que protegen la investidura y prerrogativas de los altos funcionarios. Asimismo,
es importante señalar que la responsabilidad por el cual se le señala como presunta autora a la ciudadana Luisa Ortega Díaz es una responsabilidad de carácter ético y moral, definidas así en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que impone la obligación de actuar bajo algunos parámetros y principios que deben regular la función pública. En este sentido, debemos dejar sentado que conforme a lo establecido en el artículo 285, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran expresamente establecidas las atribuciones del Ministerio Público para actuar en contra de los funcionarios de la Administración Pública Nacional, señalando las responsabilidades en cuyos casos debe intervenir el Ministerio Público, indicando lo siguiente: intentar las acciones a que hubieran lugar para hacer efectivas las responsabilidades civiles, laborales, militares, penales, administrativas o disciplinarias en que hubieran incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones. Como se puede observar, de las responsabilidades que se encuentran establecidas en el artículo, no señala lo conducente a establecer la responsabilidad ética o moral de un funcionario, entendiéndose la ética como el sometimiento de la actividad que desarrollan los servidores públicos a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud. Y por moral administrativa, la obligación que tienen los funcionarios, empleados y obreros de los órganos públicos de actuar dando preeminencia a los intereses del Estado, por encima de los intereses naturales particulares o de grupos dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas. Todo esto nos permite llegar a la conclusión de que el constituyente descartó que el Ministerio Público, como órgano integrante del Consejo Moral Republicano, mal podría establecer responsabilidades de carácter ético o moral en contra de los mismos del Consejo Moral Republicano. Sería una contradicción a la naturaleza propia de esta institución. Por lo tanto, no es el Ministerio Público en ninguna de sus funciones los legitimados para actuar en contra de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, por lo cual en los casos que se incurran en presuntas responsabilidades de carácter ético o moral, o en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, recae sobre los propios ciudadanos que, investidos de su derecho a petición, se encuentran legitimados para hacer valer los postulados del poder moral establecidos en la exposición de motivos de nuestra Carta Magna. Comparece la defensa pública ante esta máxima instancia con el firme propósito de asegurar se respete el debido proceso judicial contenido, el debido proceso judicial y derecho de defensa contenidos en el artículo 49.1 de nuestra Carta Fundamental. Igualmente, comparecemos amparados en el artículo 268 de nuestra Carta Fundamental, artículo primero de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, artículo octavo, artículo 26, numeral primero, y artículo 95 de la ley que rige la función pública que prestamos. Se hace presente la defensa pública en este acto por el imperio del artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que regula pues el acto en el que hoy nos encontramos y que, verificado por esta sala la incomparecencia de quien asume los intereses en este acto de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, vista su incomparecencia, es llamada pues la defensa pública. Sé que son muchas las conjeturas que pueden salir el día de hoy por la asunción de esta responsabilidad histórica, pero para mí como defensor público es práctica común. Todos los días ante la Sala de Casación Penal conocemos pues de la casación que se
que se presenta de todo el país de abogados públicos y privados, y ante la incomparecencia de un defensor privado, o muchas veces supliendo a nuestros colegas, asumimos pues firmemente las defensas en atención de resguardar pues el sagrado derecho que tiene cualquier ciudadano de ser defendido y representado en los actos a que hubiere lugar. Constaté de la revisión de las actuaciones que ciertamente en fecha 16 de junio del año 2017, el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dirigió solicitud contra la abogada Luisa Ortega Díaz en su condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela por la presunta comisión de las faltas graves en el ejercicio de su cargo, y su petición la fundamentó en el artículo 279 de nuestra Carta Fundamental, en el artículo 22 en sus numerales cuarto, quinto, octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y artículo 23 en sus numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.